como ya deben de saber, vino el Papa aquí en Madrid. Yo tomé la decisión de no ir a verlo. Y es que si Dios es amor, ¿por qué tantas personas sienten que el amor es precisamente lo que menos reciben? Porque una cosa es tener diferencias y otra muy distinta es ser juzgado antes de ser conocido. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues ahora me encuentro por aquí, por el parque, tomando fresquito porque está haciendo una tarde bastante calurosa y me vine a hacer tipo picnic. Me traje agüita, frutitas y bueno, para pasar el rato. Hoy me gustaría hablarles sobre algo bastante personal y antes de empezar quisiera pedirles algo. Me gustaría que escucharan este video completo antes de sacar cualquier tipo de conclusiones, porque no vengo a atacar a nadie, mm, no vengo a burlarme de ninguna religión, no vengo a decirle a nadie en qué tiene que creer y, y tampoco vengo a convencer a nadie de pensar como yo. Simplemente quisiera o quiero compartir una reflexión que a veces me pasa por la cabeza y llevo como tiempo guardando, porque como ya deben de saber, vino el Papa aquí en Madrid y seguramente todavía habrá miles y miles de personas que deben de estar todavía emocionados por esta visita. Y me parece bien. Cada persona vive su fe a su manera o de la manera que considera correcta. Pero yo tomé la decisión de no ir a verlo. Y mientras pensaba en esa decisión me di cuenta de algo, que la razón no era realmente el Papa, la razón era mucho más profunda. Era como una conversación pendiente que llevo años teniendo conmigo mismo, porque cada vez veo más personas alejándose de la religión, pero no necesariamente alejándose de Dios. Y para mí, esas dos cosas no son iguales, porque una cosa es, es la fe y otra cosa son las personas que dicen representar esa fe. Y ahí es donde empieza mi reflexión. Yo soy venezolano, vivo en Madrid, como ya deben de saber, y, y como muchos venezolanos he visto diferentes tipos de cosas que me han marcado profundamente. Por ejemplo, he visto familias separadas, también he visto gente perderlo todo, he visto personas empezar desde cero. He visto mucho dolor, he visto muchas injusticias y cuando vienes de una realidad así, valoras muchísimo a quienes utilizan su voz para defender a los que están sufriendo. Por eso siempre he pensado que las personas con influencia tienen una responsabilidad enorme. Personas me refiero como políticos, periodistas, artistas, um, y por supuesto también líderes religiosos. Porque, porque sus palabras llegan a millones de personas y aquí es donde entra el tema del Papa. Quiero ser cuidadoso con esto, eh, porque no estoy diciendo que nunca haya hablado de Venezuela. Sé que
Sé que ha habido declaraciones, sé que ha habido llamados a la paz, sé que ha habido, sé que ha habido mensajes, pero siendo completamente sincero, o sea, como venezolano, muchas veces me he quedado como esperando más. No sé si les ha pasado a ustedes. Y, y no lo digo desde el odio, nada que ver, por si acaso. No lo digo desde la rabia, ni siquiera lo digo desde una sensación de arrechera, sino que lo digo bajo esta sensación de decepción. Porque cuando admiras lo que una figura representa, también esperas mucho de ella. Y quizás yo esperaba más, quizás esperaba mensajes más claros, quizás esperaba una voz más contundente, quizás esperaba sentirme más representado. Y mientras pensaba en eso, terminé yendo a una reflexión mucho más grande, porque me di cuenta de que mi conflicto nunca ha sido con Dios. Mi conflicto muchas veces ha sido con las personas. Y sé que esto puede sonar fuerte, pero, pero me gustaría como explicarme. Yo sigo creyendo en Dios, ¿vale? Mm, yo, por ejemplo, sigo orando, sigo agradeciendo, sigo pidiendo fuerzas. Mm, cuando las cosas obviamente van mal, sigo agradeciendo cuando las cosas van bien. Sigo creyendo que existe algo más grande que nosotros. Pero también es verdad que me he ido alejando de ciertos espacios religiosos. Y no porque haya dejado de creer, esto lo quiero dejar muy claro, sino porque muchas veces sentí que antes de entrar ya tenía una puerta medio cerrada. Como si antes de nacer ya existiera una sentencia preparada para mí. Y aquí quiero hablar desde mi experiencia, desde quién soy. Como ya saben muchos de ustedes, yo soy gay, abiertamente, y durante muchos años escuché exactamente las mismas frases, las mismas, una y otra vez. Y quiero dejar, o me gustaría dejar algo claro. Yo respeto profundamente que cada persona tenga sus creencias. Eso me gustaría dejarlo sumamente claro. Los respeto, pero, pero también me hago preguntas. Preguntas que nadie ha conseguido responderme de una manera que tenga sentido para mí. Porque yo sé quién soy, sé cómo crecí, sé cómo me sentí desde pequeño, por ejemplo. mm, y quiero decirles que nunca hubo un trauma que explicara mi orientación sexual. Nunca hubo una influencia mágica, no hubo una manipulación de parte de nadie, ni mucho menos. Simplemente fui creciendo. Y, y mientras otros niños descubrían que les gustaban las niñas, yo descubrí que mis sentimientos eran diferentes. mm, de una forma completamente natural. Tan natural como respirar. Tan natural como respirar. Tan natural como, como cualquier otra característica que nacemos. Y por eso me cuesta entender ciertas cosas, porque si yo nací así, si nunca elegí sentir lo que yo siento, si, si nunca desperté una mañana diciendo voy a convertirme en esto, entonces, ¿cómo puede ser
algo malo simplemente existir como soy? Esa es una pregunta que me ha acompañado durante toda mi vida prácticamente. Porque para mí la homosexualidad no es una ideología, no es una moda, no es una rebelión, es simplemente una realidad. Y es una realidad humana. Y mientras más observo el mundo, más pienso que forma parte de la diversidad natural de las personas, como el color de ojos, como el color de mi piel, como tantas otras cosas o tantas otras características con las que nacemos. Y sé que algunas personas no estarán de acuerdo conmigo, y está bien. Ya me estoy sintiendo, ya me está doliendo el cuello. Pero, pero quiero decirles que esta es mi forma de ser, o mi forma de verlo. Porque también me pregunto algo más. Si Dios me creó, si Dios me conoce mejor que nadie, si Dios conoce cada parte de mí, ¿por qué iba a despreciar lo que según la Biblia dice que es mi pecado por algo que forma parte de quien soy? ¿Por qué iba a rechazarme por algo que nunca elegí? ¿Por qué iba a condenarme por sentir amor? Y sinceramente, ese no es el Dios en el que yo creo. Yo creo en un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de verdad, un Dios de misericordia, un Dios que mira el corazón de las personas, no un Dios que aparta al que se enamora con naturalidad. Porque si Dios es amor, entonces el amor no puede ser solo para algunos. Tiene que incluirnos a todos. Y cuando digo todos, hablo de todos. Sin condiciones, sin categorías, sin etiquetas, sin excepciones. Y aquí es donde aparece algo que siempre me ha dolido. Porque, porque muchas veces sentí que algunas personas ya habían decidido quién era yo antes de conocerme, antes de preguntarme cómo estaba, antes de conocer mi historia, antes de saber qué valores tengo, antes de saber cómo trato a los demás, ya existía una conclusión sobre mí. Ya existía una sentencia. Y eso duele. No les voy a negar que duele. Porque una cosa es tener diferencias y una y otra muy distinta es ser juzgado antes de ser conocido. Y creo que muchísimas personas se van a identificar con esto. No solamente personas gays, también personas, por ejemplo, personas divorciadas, personas que cometieron algún error, personas que no son perfectas, que tuvieron una vida complicada, personas que simplemente no encajan en lo que otros consideran correcto. Porque cuando alguien busca refugio espiritual, normalmente no lo hace porque está viviendo el mejor momento de su vida. Busca refugio porque necesita ayuda, porque, porque necesita comprensión, necesita esperanza. Y yo me pregunto, por ejemplo, ¿quién, quién va a querer acercarse a una comunidad donde siente que tiene que defenderse antes de sentirse querido? ¿Quién va a querer acercarse a unas personas donde siente que tiene que justificarse antes de ser escuchado?
¿O quién va a querer acercarse a un lugar donde siente que ya fue juzgado antes de hablar? Son preguntas que me hago. Ojo, no son ataques. Son preguntas que normalmente pasan por mi cabeza porque yo no me alejé de Dios. Yo me alejé de experiencias que me hicieron sentir que no pertenecía. Y creo que eso le ha pasado a muchísimas personas. Por eso cada vez estoy más convencido de algo. Muchas personas no se están alejando de Dios. Se están alejando del juicio. Se están alejando del rechazo, de, de la sensación de no ser suficientes. Y honestamente, ¿quién puede culparlas? Porque si alguien llega herido y en lugar de recibir un abrazo recibe una crítica, es normal que se marche. Si alguien llega buscando esperanza y encuentra rechazo, es normal que se marche. O por ejemplo, si alguien llega buscando amor y encuentra condena, es normal que esa persona no quiera estar ahí, no quiera pertenecer. Y eso es lo que más me preocupa, porque sigo creyendo que la fe puede ser algo hermoso, sigo creyendo que la espiritualidad puede ayudar muchísimo. Sigo creyendo en Dios, pero también creo que debemos hacernos preguntas incómodas. Debemos preguntarnos, ¿por qué tanta gente siente que no tiene un lugar? Debemos preguntarnos, ¿por qué tanta gente se aleja? O, o debemos preguntarnos si estamos escuchando más o juzgando más. Si estamos acompañando más o rechazando más. Y quizás las respuestas no sean cómodas, pero creo que vale la pena buscarlas. Por eso no fui a ver al Papa. No por odio, no por rabia, ni por resentimiento. Simplemente porque estoy en un momento de mi vida donde necesito ser honesto conmigo mismo. Necesito hablar de estas cosas. Necesito decir en voz alta preguntas que llevo años guardándome. Y al final todo se resume en una sola pregunta. Una pregunta que sigue dando vueltas en mi cabeza. Y es que si Dios es amor, ¿por qué tantas personas sienten que el amor es precisamente lo que menos reciben? Esa es la pregunta que hoy les dejo. Y me encantaría leer sus opiniones. Con respeto, siempre con empatía y con la disposición de escucharnos unos a otros. Gracias por llegar hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden suscribirse, darle like, comentar. De esa manera me apoyan a crecer este humilde canal que está creciendo poco a poco, lento pero seguro. Y bueno, que me animen a seguir. Les mando un fuerte abrazo, un beso y muchas bendiciones. Chaito. Mientras tanto yo seguiré por aquí, disfrutando de esta tarde tan bonita.